Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, secretario general de Unidad Visión Venezuela. Quiero comenzar mi declaración de hoy recordando que las sanciones excluyen medicinas y alimentos. Hoy, cuando la mayoría de los gobiernos mundiales ya tomaron medidas, por un lado, por las bajas del petróleo, y por otro, la pandemia del coronavirus, activaron cercos epidemiológicos, bajaron impuestos, asignaron fondos de protección económica, que son, préstamos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas a fin de que se puedan conservar esos puestos de trabajo. Lo que significa que en los próximos 40 días van a ser bastante comprometedores en nuestra Venezuela, precisamente para los más vulnerables. Desde esta tribuna quiero hacer un llamado a la sociedad civil, a los gremios, a las ONG y, por supuesto, a los medios de comunicación para que exijan, a los dos gobiernos de turno que tenemos en el país, a informar sobre las medidas, sobre las estrategias y los planes, que han desarrollado para contener y socorrer a la población venezolana en este momento crítico. Simplemente nosotros no aceptamos que el coronavirus se convierta en esa excusa perfecta para aumentar la mengua en la cual nos tienen sometidos. Ambos gobiernos tienen la obligación de respetar el derecho a la vida, a la salud y el trabajo del pueblo venezolano, aún en medio de esta pandemia. Porque si no han tenido la capacidad para resolver la crisis energética y de alimentación, nosotros nos preguntamos con responsabilidad, pero con profundo pesar, ¿qué será de Venezuela en medio de esta crisis mundial? En tal sentido, un llamado de auxilio a la Organización Mundial de la Salud para que suministre ayuda y atención a Venezuela. ¿Cómo puede protegerse el pueblo del coronavirus si desde hace años miles de familias ni siquiera pueden adquirir papel toalé, cloro o jabón? Cuando todos sabemos que si no alcanza ni siquiera para comer, mucho menos para comprar productos de higiene personal. Y aunque la crisis mundial sea como llover sobre mojado en Venezuela, nuestra situación es bastante precaria. ¿Cómo y con qué se elevan las defensas de un organismo desnutrido? Para nadie es un secreto que una gran mayoría de personas no tienen acceso a la alimentación balanceada, medicamentos y productos de higiene, y que ese estado de vulnerabilidad aumenta exponencialmente el riesgo de contagio frente a el coronavirus. Desde Unidad Visión Venezuela invitamos a todas las comunidades, a todo el pueblo venezolano a exigir a los gobiernos municipales la recolección de la basura, el lavado de las calles y la divulgación de las medidas preventivas. En este país potencia de América Latina, donde se regala dinero para que la gente no trabaje, comida con escaso valor nutritivo, quizás ahora entonces surjan nuevos millonarios regalando cloro que no desinfecte, jabón que no limpie y agua sin que sea potable. Hacemos un llamado a la población venezolana para que tome medidas saludables, con conciencia y autonomía. A estos gobiernos inescrupulosos les exigimos desde este micrófono responsabilidad, compromiso nacional
y acciones eficientes que le permitan al pueblo venezolano resguardar y preservar dignamente las vidas y, por supuesto, su salud. Insisto en hacer un llamado a la Organización Mundial de la Salud, a la Cruz Roja Internacional, para que evalúe de manera urgente el sistema de salud pública en nuestra Venezuela. ¿Cómo y con qué podemos enfrentar esta pandemia? No tenemos acceso a insumos ni equipos necesarios para mantener a la gente con vida, y tarde o temprano, si es que ya no hay casos y los tienen ocultos, vamos a tener acá en el país esta virosis. En fin, tenemos un Nicolás que actúa de boca, que miente, como por ejemplo cuando ayer aseguraba que las empresas privadas no le venden los test para determinar el coronavirus debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Quiero recordarle a Mentira Fresca que hace una semana donó 16 contenedores de medicina a Cuba. Pero además, bueno, el régimen que le cae como anillo al dedo para usarlo de excusa, prohíbe concentraciones y marchas, pero yo pregunto, ¿dónde hay la mayor concentración a diario de venezolanos? ¿Acaso no es en el metro de Caracas, donde hay esa mayor concentración de gente? Que por cierto, cada día funciona peor y obliga a pasar a los usuarios mucho más tiempo en sus instalaciones del normal. ¿Será que Maduro cree que como los vagones del metro ya el aire acondicionado no funciona y entonces que esas altas temperaturas matan automáticamente al virus y por ello no lo cierra, pero que además que los venezolanos ya ante tanta precariedad estamos inmunes ya ante tanta desgracia que vivimos? Bueno, con esto cierro y dejo abierto cualquier pregunta. ¿Usted qué medidas propondría, además de esto que está planteando el diputado, sobre el apoyo y el acompañamiento más cercano de la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, con el metro, ¿qué haría con los hospitales? Mira, en primer lugar, o sea, si vamos a actuar responsablemente, el metro lo deberíamos de tener ya cerrado. Esa es una primera medida. O sea, obviamente, por eso digo, dentro de la irresponsabilidad de ambos extremos que están manejando el presupuesto de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, uno está usando como excusa para que no hayan más marchas, concentraciones, protestas, sobre todo protestas en este momento, y el otro lo está usando de excusa ante la escasa participación en marchas y manifestaciones políticas, que ya la gente, en medio de la sobrevivencia a la que estamos a diario, no se está ocupando y preocupando de ir a este tipo de manifestaciones que no tienen ningún fin en específico, pero además que no benefician nada a los venezolanos. Por eso digo, si somos responsables, aquí por un lado, Nicolás Maduro debería ya de haber ordenado el cierre del metro de Caracas. Eso por un lado. Pero además, por el otro lado, si yo fuera Guaidó, donde yo tengo el poder real, ya tuviera activado en todas estas fronteras carpas con entregándole mascarillas al pueblo venezolano que está en esa zona, que es vulnerable, países donde ya hay muchos casos reconocidos como tal, dándole esa atención médica primaria necesaria a los casos, por supuesto, que existan en estos países que involucren a venezolanos. En cuanto a los hospitales, Vanessa, por eso el llamado a la Organización Mundial de la Salud, por eso el llamado a la Cruz Roja Internacional. Aquí no tenemos agua, no tenemos electricidad constante. Hay estados como el Zulia donde hay alumbrones más que apagones.
pasan más horas del día sin el servicio. Entonces, en un sistema que está colapsado, que en ese estado de precariedad, bueno, yo dudo que esos 46 hospitales de los que hablaba Nicolás Maduro ayer pueda realmente atenderse los casos sospechosos de coronavirus como tal. Pero además, en un gobierno como este, mira, hasta Cuba ya reconoció 3 casos. O sea, aquí, a excepción de Nicaragua y Venezuela, parece que es los únicos países del mundo donde todavía no hay casos, cuando los expertos han dicho que esta pandemia va a afectar al 70% de la población mundial. Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser el impacto para la economía? Para una economía que está tan perjudicada. Mira, ¿Qué pueden prever como economía? mira, lamentablemente, Vanessa, las bajas, o sea, aparte de esta pandemia, las bajas en los precios del petróleo, bueno, sería irresponsable no decir que eso también, junto a las sanciones, no aumentan la crisis que, insisto, ya es existente, pero obviamente que eso perjudica aún más. Pero además nos perjudica mucho más porque ha bajado la producción petrolera a unos niveles jamás vistos, y eso lo aprovechan países como Rusia, como China, para entonces pagarnos un petróleo muy por debajo del precio real. Digamos que entonces nos compran a precio de gallina flaca, y ante la crisis, ante el ahogo existente, el gobierno se ve en la necesidad de tener que prácticamente regalar nuestro petróleo, lo que por supuesto implica más o menos va a significar en lo que va del año una cifra como de 10.000 millones de dólares, que va a mermar en la entrada aún con la baja producción. Entonces, lo que podemos prever es una afectación mayor para nuestra economía. Sí, sí. ¿Qué medidas propondría como economista? Mira, el tema está, aquí hay, insisto, claro, pero fíjate, aquí lo primero que debe empezar a existir es responsabilidad entre los dos factores que están manejando el dinero de los venezolanos. Nicolás Maduro aquí, Guaidó afuera. Si eso no ocurre, indudablemente que, bueno, la crisis se va a acentuar mucho más. Por ejemplo, la comunidad internacional decía el año pasado que con unos 1.500 millones de dólares se podía paliar más o menos la crisis migratoria. Guaidó manejó 6.000. Quiere decir que con el 25% de eso se hubiese podido trabajar en eso. Pero además, yo, si fuera Guaidó desde hace rato, yo estuviera en todas esas zonas donde hay refugiados venezolanos haciendo ollas solidarias, dándole sopa al pueblo venezolano, montando carpas operativos de salud, no solo ahorita porque está el tema de la pandemia del coronavirus. En fin, gobernando para esos 5 millones de venezolanos que están afuera, donde hay reconocimiento, pero donde además son, repito, 5 millones de venezolanos a los que él, con los recursos que tiene a su disposición, puede tranquilamente ayudar y demostrar con hechos, bueno, que sí le importa el pueblo venezolano, y darle solución real a los problemas de los venezolanos. No seguir, por eso yo decía al comienzo de mi declaración, no podemos permitir que este tema de la pandemia entonces sirva nuevamente de excusa para que siga menguando, para que siga desmejorando la situación del pueblo venezolano. No podemos permitir que se politice un tema como que ojo, no deja de ser grave, pero fíjate, hay que hacer un llamado de atención también a nivel de comunicación.
Fíjate, aquí mueren 8.500 niños a diario en el mundo por desnutrición infantil. Aquí hay 36 millones de infectados por SIDA a nivel mundial. Por ponerte dos cifras rapidito, y en eso voy a ahondar en detalle, Dios mediante, el próximo martes cuando hablemos del tema en el Parlamento. Ahora, ¿están muriendo 8.500 personas diarias por coronavirus? No. Entonces, pero nadie habla y no es noticia los de esos niños que mueren por hambre a diario. No es noticia los de los 36 millones de infectados a nivel mundial por SIDA, que también es una situación grave. Entonces, aquí también, no es que no le vamos a prestar la atención, pero el 98% de los casos de coronavirus se curan de forma natural. Hay que tomar reposo, unas previsiones, algunas cosas en general, pero digamos que no es que esta sea la pandemia más horrorosa que exista a nivel mundial. Entonces, también es un poco reflexionar en ese sentido, tomar las previsiones, pero tampoco pasarnos de alarmante, ni dejar en segundo plano otras situaciones que realmente nos están afectando más, no solo al pueblo venezolano. Hablando incluso, otra cifra que se me pasaba, 22 millones de refugiados hay en el mundo. ¿Y cuántos de esos son venezolanos? Entonces, yo creo que nos toca también en ese sentido reflexionar un poco para realmente poder avanzar. Bueno, y obviamente en un país que, bueno, ya yo no diría que ni subdesarrollados somos, pues. Yo veía el caso de Corea, inventaron una app y no tienen que ir al hospital, y con un test que hacen vía internet, sin que tengan que ir a ninguna broma, ya le saben si tiene o no tiene la virosis. Entonces, lo que evita, o sea, fíjate lo importante de eso, que evita precisamente esa conglomeración de gente, pero además el colapso, porque ningún país está preparado para atender, y bueno, y lo hemos visto de un país como Alemania, por ejemplo, que lo ha dicho claramente. Escuchamos a Angela Merkel en estos días también hablar. Entonces, cuando tú escuchas ese tipo de situaciones, cuando lo dicen con responsabilidad, y tú escuchas a este señor que habla de que China le mandó no sé cuántas test, o sea, entonces, ¿a quién le va a creer ya esa cuerda de embuste tanto a uno como a otro? Entonces, eso es lo que debemos trascender. Yo creo que se nos presenta nuevamente una oportunidad de poder comenzar a reencontrarnos, a reconciliarnos, a poner a la gente primero ante la diatriba política que vamos a tener la oportunidad de dilucidarla por la vía del voto. O sea, no hay aquí una marcha mayor que podamos tener que la que produce precisamente un proceso electoral, y no ha habido ni habrá una manifestación más grande como la que hubo el 6 de diciembre del 2015, donde 14 millones de venezolanos se movilizaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, esa es una realidad. Si no comprendemos que esa es la vía, de verdad que esto se va a alargar muchísimo más, esta grave situación que estamos enfrentando. Seguirá aumentando la diáspora y bueno, y seguirá aumentando la crisis a lo interno y el control social de este régimen.